Hoy voy a ofrecer una oración y vamos a comenzar el punto que de hoy. Muy buen día, nuestro querido y amado Jamul Pumunín. Queremos darte las gracias en primer lugar porque nos permites estar un día más conectados a través de Internet en este Juntos que. Nos permites un día más estar en este mundo físico, acompañando también a nuestra querida Madre verdadera. Queremos dirigir nuestra oración, nuestra bendición para ella, para la Madre, quien está realizando un trabajo muy importante de establecer aquí en la tierra un lugar físico donde tú puedas estar representado y donde podemos ver también toda la vida y obra de los padres verdaderos y también el lugar donde estará toda la administración de el Chonilbuco hacia el mundo. Querido Padre, Madre Celestial, que todos los planes, todos los proyectos, todas las metas que nuestra Madre verdadera tiene, enfocado en el templo Chonil, en el santuario Chonil, puedan lograrse con victoria y que podamos tener una época nueva donde tu reino, tu gobierno se comience a construir centralizado en los padres verdaderos, definitivamente. También oramos por la familia verdadera, por la unión de la familia verdadera, por la unión de todas las familias bendecidas también con los padres verdaderos y de todos los hijos bendecidos. Oramos por la unificación de las Coreas también, que es un punto que la Madre está enfatizando mucho sobre la misión que tiene el pueblo coreano de recibir a los padres verdaderos. Y oramos también por el mundo entero, por todos los desafíos, las problemáticas que tiene cada nación. Oramos por nuestro país, Chile. Oramos para que, en primer lugar, como miembros, podamos estar firmes, fuertes, unidos, siempre con esperanza, con fe en ti y en los padres verdaderos. Y oramos para que todo el resto, la justicia del cielo, la verdad, lo correcto, pueda estar guiando otros temas delicados, importantes en nuestra nación. Por favor, te invitamos en esta mañana que puedas estar con nosotros, querido Padre, Madre Celestial, guiándonos, inspirándonos. Ofrezco esta oración en mi nombre, Javier Sierra, miembro de la familia Central Bendecida, Ayú. Ayú. Solo veo a la señora Brillita. Señora Brillita, si puede bajar un poquito más su... Ahí sí, ahí la tengo enfocada. A ver, ¿quién más llegó por acá? Solamente. Bueno, hoy día es día 13 de enero del 2025. Tenía varios temas. En este PowerPoint tengo temas que son temas bien interesantes, como por ejemplo este título, la libertad, el significado de la libertad, y también la importancia de vivir en paz. Son juntos que tengo preparado para más adelante. Pero ahora vamos a hablar sobre vamos a compartir sobre el miedo. El miedo. Esto es algo que he venido reflexionando bastante sobre este tema. El miedo, uno puede decir, yo no soy una persona que tiene tanto miedo a las cosas, pero todos tenemos miedo. El miedo es algo que no es ese miedo a hablar en público, no es ese miedo de dar una conferencia a un auditorio grande, no se refiere a ese miedo, es un miedo profundo del fondo del corazón, que comenzó con Adán y Eva. Si uno lee el Génesis,
3 del 8 al 10, por primera vez se manifiesta el miedo en la sociedad humana, en la humanidad, comenzando con Adán y Eva. Dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y el hombre, Adán, respondió, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, la primera señal de miedo que apareció en la sociedad humana comenzó con Adán y Eva, el miedo. Vamos a analizar aquí este tema del miedo porque nosotros no podemos vivir con miedo. El miedo es algo que va en contra de nuestra naturaleza y impide que nosotros podamos desarrollar una personalidad libre del miedo, una personalidad feliz, impide que nosotros inclusive veamos a Dios como un padre, madre. Imagínense que aquí Adán y Eva tuvieron miedo de Dios. El miedo de Dios comenzó allá en esa época, con Adán y Eva. Entonces no es solo el miedo, ese miedo natural que uno tiene cuando está al borde de un precipicio o cuando está en un lugar que puede dañar nuestro cuerpo físico, no es ese instinto del miedo, este es un miedo profundo que lo vamos a analizar acá para descubrir qué puedo hacer para sacar ese miedo dentro de nosotros y no va a ser fácil para nada porque el miedo es ancestral. El sentimiento profundo del miedo viene acumulándose a lo largo de todas las generaciones. Señora Brigitte, todas las generaciones han sentido miedo, han recalcado el miedo, aquí lo vamos a definir, y nosotros hemos heredado toda esa cantidad de miedo histórico en nuestro corazón. Entonces no es algo que se puede sacar de un día para otro, pero vale la pena profundizarlo para ver de qué forma yo puedo evitar que continúe trabajando dentro de mí esa sensación. Entonces, déjeme aquí primero ampliarlo. Entonces, ¿cómo definiríamos el miedo según la primera experiencia de Adán y Eva, ya que el miedo fue experimentado por primera vez a través de ellos? Podemos decir que existen tres tipos de sensación de miedo. El primer tipo de miedo es producido por nuestro propio cerebro y por sus sistemas que tenemos, con el fin de protegernos y preservar la vida. Ese es un tipo de miedo, la intuición de que algo puede pasar y ya el cuerpo mismo, de forma refleja, se protege del miedo, de la amenaza hacia su existencia. El miedo o sensación de miedo es absolutamente necesario en este sentido, ya que sin esta sensación de miedo fácilmente podríamos hacernos daño físicamente. Este miedo o instinto conservador de la vida existe incluso en los animales y funciona de forma automática, ¿no? Entonces tenemos este tipo de sensación de intuición de que podemos dañarnos y el cuerpo en sí tiene su propio reflejo, ¿no? Entonces este es un tipo de sensación de miedo que no es el que estamos analizando. El segundo tipo de miedo es más interno, es un tipo de advertencia o reprensión y viene de nuestra conciencia y su función es guiarnos en la primera etapa de la perfección individual, ¿eh? Entonces, como nosotros quedamos en la mitad del camino, esta sensación que viene de la conciencia siempre está advirtiéndonos, ¿eh? Es decir, la conciencia a partir de la caída de Adán y Eva no paró de trabajar, de operar, advirtiendo al ser humano, no haga esto, cuidado, no haga esto, cuidado, no haga esto, siga por acá, no diga esto. Pero originalmente esto hubiera durado solamente hasta que el hombre hubiera alcanzado la perfección. Una vez alcanzado la perfección, la conciencia ya en este nivel dejaría de trabajar porque ya cumplió su finalidad. Entonces, este es un tipo de miedo que es importante, señora Brillita, porque nos advierte de algo que podemos
que estamos a punto de cometer algún error grave que nos puede dañar espiritualmente. Entonces, el segundo tipo de miedo es responsable por cuidarnos en el proceso de nuestro desarrollo individual mientras crecemos hacia la perfección. Entonces, este es un tipo de miedo también que es necesario. No está nada de mal, este tipo de miedo es necesario, es importante. Esto está en el principio divino. Dice, el hombre cayó en la ignorancia de Dios debido a la caída, así pues, llegó a desconocer el modelo absoluto del bien. Pero, de acuerdo con la naturaleza original de la creación, la mente humana siempre dirige al hombre hacia lo que él cree que es bueno. Esta fuerza directiva se llama la conciencia humana. ¿Ah? Entonces tenemos la conciencia que nos está siempre advirtiendo de lo que es correcto o no es correcto. Ahora, ¿cómo se forma la conciencia? No vamos a entrar ahora en este tema, porque la conciencia puede sufrir una, una perturbación en su naturaleza y puede considerar cosas que para mí son buenas, pero al final dañan a otros. Entonces la conciencia también puede sufrir una perturbación de lo que es el criterio del bien y del mal, pero no vamos a tocar ese punto. Lo importante es que sepamos que hay una conciencia dentro de nosotros operando, eternamente operando dentro de nosotros para guiarnos por el camino correcto. Este miedo que sentimos a través de esta conciencia no es el miedo que queremos nosotros analizar. Cada vez que estamos a punto de hacer algo indebido, hay una voz espiritual en nuestra mente que nos advierte del peligro. Esta experiencia es común para todos los seres humanos. Todos tenemos esta naturaleza de miedo, una sensación de inseguridad que sentimos cuando estamos a punto de cometer algún acto ilícito. Ilícito significa fuera de lo legal, ¿no? Que no es dentro de la ley o el principio. El tercer tipo de miedo es el que queremos analizar. El tercer tipo de miedo, fíjese usted de la diferencia, señora Brillita, este tercer tipo de miedo es el miedo que apareció como resultado de la caída. Esto es muy importante. El miedo que nosotros sentimos no es ni siquiera el miedo de la intuición del cerebro que nos impide por acto reflejo dañar nuestro cuerpo físico, no es ese miedo, no es el miedo de la conciencia que nos hace sentir inseguros y miedo de que podemos cometer un grave error que nos dañe espiritualmente, no es ese segundo tipo de miedo tampoco, sino que es el miedo que sentimos después de la caída. ¿Ah? El tercer tipo de miedo es el miedo que apareció como resultado de la caída. Cuando Dios terminó la creación, dijo que todo estaba muy bien. Entonces no había miedo hasta ese momento. Cuando Dios terminó la creación del cielo y la tierra, cuando terminó la creación de Adán y Eva, dice que Dios miró toda la obra de la creación y estaba todo muy bien. Hasta ese momento no había nada parecido a un miedo por desobediencia, que es este miedo que vamos a analizar. Entonces, este miedo por desobediencia no existía hasta que Dios terminó todo. Entonces, es un miedo que apareció después. El relato del Génesis nos muestra el proceso de este tipo de miedo después de la caída, que es lo que leímos recién. Dice, dice que Adán y Eva, una vez que les dio el mandamiento, Adán y Eva, ellos comieron del fruto y esto sucedió después de la caída, esta secuencia de emociones negativas de Adán y Eva viene después de haber comido del fruto y dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces aquí nosotros podemos ver la naturaleza del miedo que se originó con Adán y Eva. Esto es muy, muy interesante analizarlo. Dios nunca puede ser motivo de miedo, en primer lugar, ya que Él es la fuente del amor, de la verdad y la bondad. Es muy importante nosotros profundizarlo, que Dios no puede en hipótesis alguna ser la fuente del miedo. Dios no es motivo de miedo en ningún momento. ¿Vale? Entonces,
Adán y Eva, por el hecho de que se escondieron de la presencia de Dios, implica que ellos hicieron algo que en su propio corazón les hizo sentir que ellos podían tal vez ser destruidos por Dios. Imagínense la sensación que apareció en el corazón de Adán y Eva. El hecho de esconderse de alguien porque tuvo miedo significa que cambió completamente la comprensión de Dios en su corazón. Dios es la fuente eterna de paz, de bondad, de amor y bondad, pero Adán y Eva se escondieron de Dios. Imagínense lo que cambió internamente en Adán y Eva, cambió su corazón completamente. Entonces vamos a analizar cómo, el, cómo se origina esta sensación de tener este miedo hacia una autoridad, en este caso Dios, que es la fuente del amor, pero para ellos se tornó la fuente del miedo, miedo a Dios. Sin embargo, en el mismo instante que nosotros violamos los principios celestiales, en ese mismo instante en que Adán y Eva violó el principio o el mandamiento, en ese mismo instante, su propia conciencia entra en un estado de alarma extrema y nos hace y les hace a Adán y Eva sentir un miedo e inseguridad insoportable. Por primera vez Adán y Eva estaban sintiendo algo en su conciencia, en su interior, que era tremendamente poderoso, muy fuerte, negativo, señora Brigitte. Por primera vez Adán y Eva estaban sintiendo una emoción extraña hasta ese momento, negativa. Hasta un minuto antes de cometer el acto, Adán y Eva estaban en paz, muy felices, viendo el jardín. Bueno, Lucifer estaba trabajando con Eva hacía bastante tiempo ya hasta hacerla caer, pero hasta no cometer el delito, el hecho, hasta no cometer el hecho, Adán y Eva por lo menos tenían una sensación de cierta paz, imagino yo. Luego, cuando se comete el hecho, cuando se comete el delito, en ese mismo momento, a pesar de que la conciencia estaba operativa, estaba advirtiendo no hacer aquello, pero en el momento que se hace el hecho, en el momento que se tiene la acción, en ese mismo momento entonces la propia conciencia entra en un estado de alarma extrema interiormente. ¿Sabe de dónde saco eso? De mí mismo. Yo estoy hablando aquí, pero estoy hablando, chequeando a mí mismo cómo fueron los momentos en que yo cometí pecado. No estoy sacando de Adán y Eva directamente, porque yo no los vi a ellos. Estoy viendo mi propia naturaleza, cómo funciona. Y de ahí estoy sacando esta conclusión de cómo funciona la naturaleza original del ser humano, la conciencia, cuando uno comete un error. Y eso nos hace sentir un miedo e inseguridad insoportable. Algo que yo tenía frente a mí como alguien o algo que me traía paz, que no sentía vergüenza, no sentía miedo, ahora a partir de este momento siento miedo. Esto lo vamos a analizar. ¿Miedo a qué, señora Brigitte? Esa persona que me transmitía paz, amor, ahora violé una ley, un mandamiento y le tengo miedo ahora, pero ¿miedo a qué? ¿De dónde surge esta sensación de miedo? Experimentamos una sensación de estar muriendo en vida. Esa es la sensación. Mire, señora Brigitte y señora Dilma, qué interesante. Cuando aún en el tipo de miedo uno que analizamos, que es instintivo, y el número dos también, que es nuestra conciencia cuando está advirtiéndonos de cometer un error, la raíz, el miedo que nos hace sentir es un miedo de perder la vida. Siempre es el mismo punto central. Siempre el miedo es porque tiene que ser un miedo que nos impida absolutamente de dar un paso en falso. Por eso no es un miedo de que me voy a lastimar, es un miedo de morir. Cuando el instinto nos hace sentir que si camino por ese acantilado que está muy peligroso caminar, aunque yo tenga una sensación de valor, de valentía, va a haber dentro de mí una fuerza que me va a hacer sentir temor de caminar por ahí, pero ese temor, la raíz de ese temor es miedo a morir. Señora Brigitte, siempre es miedo a morir, siempre esta sensación de morir va a ser lo que produce el miedo, porque eso es potente, eso me va a impedir a dar un paso en falso. Entonces la sensación raíz es miedo a la muerte. Esta sensación de miedo a la muerte opera en la primera sensación de miedo
intuitivo que nosotros sentimos cuando estamos físicamente a punto de hacer algo que nos puede dañar. El segundo, que es instintivo, que es de la mente original, que opera también para impedirnos que cometa un error, también tiene su raíz a esta energía negativa del miedo a morir. Tengo miedo a morir, algo puede pasar grave, siempre es el miedo a morir. Cuando yo traspaso la línea y cometo la acción, entonces este miedo a morir se torna casi real, señora Villita. Estoy muriendo en vida, ¿entiende? Cuando atravesé la línea, esta sensación que tenía, que es como raíz de la sensación del miedo, cuando yo atravesé la línea en esta tercera etapa, entonces la sensación de morir está sintiéndose en vida. No he muerto físicamente, pero estoy muriendo internamente. Tengo una sensación de estar muriendo en vida. Esa es la sensación del miedo que uno tiene. Tengo miedo, es una sensación de experimentar la muerte en vida. Es una agonía del alma. Esta sensación que se tiene una vez que yo atravieso la línea y cometo una acción. Estoy muriendo, muriendo. ¿No? Antes era una sensación previa, una sensación, un impulso que me que me impedía dar un paso en falso, pero di un paso en falso igual, ahora siento el miedo profundamente en mi corazón, muy profundamente. Ese miedo ahora se tornó real dentro de mí. Esa es la raíz del miedo, querido hermano y hermana, que sentimos cada día. Vamos a profundizar este tipo de emoción que no se detuvo, que no se detuvo con Adán y Eva, sino que la hemos venido arrastrando y alimentando a lo largo de la historia humana. Esto es muy profundo lo que vamos a compartir ahora, porque esta sensación de miedo podía curarse, pero fíjense ustedes lo que sucedió con Adán y Eva. Ellos no dieron el siguiente paso, aunque ellos cayeron, no dieron el siguiente paso para curar esa sensación de miedo. Esa sensación de miedo, de muerte que se tiene una vez que se comete un error, si se hacen los pasos correctos, señora Villita, señora Dilma, si se hacen los pasos, si no se sigue los pasos correctos para volver al estado original, entonces la sensación de miedo queda dentro, esa sensación de muerte, de miedo, de perder la vida que estoy sintiendo ahora, no es una intuición, estoy sintiéndola, va quedando en el corazón de Adán y Eva y va aumentando con cada generación. Eso tenía que haberse curado y hay una forma muy interesante que nosotros podemos también analizar de cómo nosotros entonces podemos comenzar a chequear cada vez que sentimos este miedo que hemos heredado de nuestros antepasados. El miedo experimentado por Adán y Eva después de la caída es un miedo diferente al miedo o inseguridad que tenemos cuando colocamos en riesgo nuestra vida física o cuando estamos a punto de cometer un acto fuera del principio, como mencionamos el miedo 1 y el miedo 2. El miedo 3 es un miedo producto de un acto ilícito. El miedo experimentado por Adán y Eva fue después de la caída y tiene su raíz en una emoción negativa que podríamos definir como, esta es la definición que yo le doy basado en mi propia experiencia, señora Brigitte, un profundo sentimiento de culpa, un profundo sentimiento de culpa. Esto es lo que se sentía que es lo mismo que estar muriéndose en vida, estoy muriendo internamente, soy profundamente culpable, un profundo sentimiento de culpa. Esto es lo que ellos sintieron, un profundo sentimiento de culpa que es lo mismo que estar muriéndose internamente. Piense usted las veces que dijo algo y dañó profundamente a alguien con su palabra, o alguna acción también que usted hizo y dañó emocionalmente por alguna acción que hicimos a alguien. Es un profundo sentimiento de culpa, es morir, ¿verdad? Analice bien la emoción que se produce adentro. Estoy muriendo internamente por el sentimiento de culpa que tengo adentro. Adán y Eva generaron esta emoción negativa que es un profundo sentimiento de culpa. Y de aquí vienen una serie de emociones también que se pueden ir chequeando, pero tiene su raíz en este sentimiento. Aunque Adán y Eva cometieron un error gravísimo y como consecuencia sintieron un profundo sentimiento de culpa, la actitud siguiente debería ser pedir disculpas y comenzar de nuevo. Pero como leemos en el Génesis, ellos terminaron acusándose mutuamente sin tomar responsabilidad
y poner fin al sentimiento de culpa. ¿No? En fin, no pudieron poner fin al sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa es un efecto de la conciencia y de la naturaleza original del ser humano, porque fue colocada en, en un lugar que está totalmente fuera de su ambiente original, ¿no? La mente original, la conciencia fue, el espíritu de Adán y Eva, la mente de Adán y Eva, todo su conjunto de su estructura interna y externa fue colocada en un lugar diferente al original. Entonces, la sensación es estar fuera de lugar, ¿no? Está fuera de lugar, algo está totalmente equivocado en esto. Esa sensación de que todo está mal, todo está mal. Entonces, eso se hubiera corregido si Adán y Eva hubieran tomado responsabilidad. Pero vamos a ver este proceso. Mire, esto es muy profundo. Reconocer el error es un proceso definitivo de cura interior. Reconocer el error es un proceso de cura interior. Asumir responsabilidad por una falta es una actitud original que fortalece el yo original y genera paz, liberación, seguridad y autosanación. Yo tomo responsabilidad. Cuando yo digo yo tomo responsabilidad, yo soy culpable, automáticamente viene la cura, señora Brigitte. Automáticamente viene la cura, una liberación. No hay nadie más a quien acusar. No transfiero la culpa a otro. Esa sensación, pero fíjese que es duro decir esto, es difícil para una persona reconocer su error. ¿Por qué es difícil reconocer su error? Porque el sentimiento que estoy sintiendo es de muerte. Si yo digo que cometí el error, voy a morir, me van a matar. Es esa sensación, me van a colocar en la mesa del juicio, me van a juzgar, porque tengo un profundo sentimiento de culpa. Entonces, decir que yo soy responsable es colocarse a sí mismo en la mesa del juicio. Es un proceso muy profundo que Adán y Eva tenían que haber establecido como norma para nosotros. Aquí hubiera sido algo tremendamente maravilloso que Adán y Eva, aunque ellos cometieron un error, fíjense ustedes, aunque ellos cometieron un error de la caída, que Adán y Eva hubieran reconocido su error cada uno y se hubieran parado firmes, hubiera sido una increíble enseñanza para sus futuros descendientes. Habría quedado marcado absolutamente el poder de la propia responsabilidad humana. Habría quedado establecido en ese momento. A través de un error habría quedado una enseñanza de todas maneras tremendamente poderosa, que es yo soy responsable, soy un ser de responsabilidad. No habría que descubrirlo. Ellos habrían establecido ahí un modelo absoluto de un ser original que toma responsabilidad. Ese es un punto. Pero lo otro, lo que encontré interesante, profundamente interesante, es que cuando usted ve que es deficiente en cierto aspecto, cuando usted ve que faltan algún, cuando usted dice yo soy así, se cura. Reconocer un aspecto de mí que es limitado, cuando reconozco tal vez desde mi punto de vista que mi carácter tiene ciertas cualidades negativas, cuando lo reconozco, cuando me paro valientemente frente a mí mismo, se cura. Analicen ese punto. Cuando usted dice yo tengo, cuando uno reconoce directamente, tengo miedo, se va el miedo desaparece. Véanlo bien. Pero mientras estoy siempre arrancando del miedo, porque el miedo me produce un sentimiento eh, incómodo, es algo que no lo quiero sentir, y cuando me arranco, entonces el miedo me sigue siempre, porque el miedo es parte de mí. El miedo que hemos heredado nosotros de Adán y Eva está dentro de nosotros. Tú no puedes arrancarte del miedo. El miedo es parte de nosotros, se tornó parte de nosotros, de nuestra DNA, por decirlo de una forma. El reconocer el miedo, pararse frente a lo que uno es realmente internamente, bueno, yo soy así, el miedo desaparece. Es una
es una acción que cura y que libera, querido hermano y hermana. No estoy en esa dinámica de estar escapando de aquello que no me gusta de mí. Analice bien su interior. ¿Estoy escapando siempre de lo que no me gusta? No lo quiero ver, pero siempre me persigue. Le pido a Dios que me ayude a sacar eso que está ahí que no me gusta, o lo enfrento directamente. Yo soy así. Y el miedo desaparece, o esa parte de mí que no me gusta desaparece, porque cuando tú ves algo, desaparece inmediatamente. Entonces, reconocer el error era un proceso definitivo para Adán y Eva, liberarse de ese sentimiento de culpa, era asumir responsabilidad por una falta, era una actitud original que fortalecería el yo original, a pesar de que se cometió un error grave, pero esta actitud sería original y generaría paz en su corazón porque ya no hay a nadie a quien culpar. Cuando tú culpas al miedo como algo externo que está ahí, como un elemento que, esa parte que no me gusta, entonces no estás pasando por este proceso importante que es reconocer que yo soy así y por lo tanto no hay nada más que hacer y es así y automáticamente viene este proceso de cura interior, genera liberación interna, ya no necesito arrancar de esta sensación que no me gusta, viene seguridad, alguien que reconoce lo que es, viene seguridad, me siento seguro, soy así, ya reconozco lo que soy, sé mis límites perfectamente, puedo comenzar a trabajar a partir de ahí y viene autosanación. Entonces esto es muy, muy profundo. Cuando yo escapo de lo que no me gusta de mí, entonces eso parece que aumenta. Esa sensación negativa que siento de mí parece que aumenta y ya no quiero tenerla. Entonces me arranco, pero yo, como soy yo mismo, nunca puedo deshacerme de esas sensaciones. Lo más importante es enfrentarlo y esto requiere un valor tremendo dentro de nosotros. Pero Adán y Eva se acusaron mutuamente, no curando su corazón a través de tomar responsabilidad por sus acciones. Como consecuencia, nos heredaron el miedo y la falta de responsabilidad original. Entonces siempre nosotros acusamos a otros, a las circunstancias, tendrán su responsabilidad las circunstancias, pero al final somos nosotros los que tienen esa autoridad para permitir o no permitir las cosas que pueden o no pueden estar dentro de nosotros, moviéndose al final. Pues somos seres con responsabilidad, eso significa ser responsable. Nosotros somos aquellos que pueden administrar sus emociones profundamente. Por ejemplo, si nosotros leemos en la consumación de la historia humana, eh, casi al final, el último capítulo, dice la historia de la providencia, de la restauración y yo, solamente este pedacito, dice, el cuerpo individual llamado yo, es, después de todo, un producto de la historia, de la providencia, de la restauración. ¿Ah? Entonces yo, usted y todos los que estamos acá, todos los que estamos viviendo en el presente, somos el resultado de toda la historia humana. Adán y Eva sintieron miedo, tuvieron esa sensación de terror, de pánico, de sensación de estar muriendo en vida, un profundo sentimiento de culpa, no lo solucionaron, no establecieron una solución definitiva tomando responsabilidad. Entonces esta sensación de miedo, de sentimiento de culpa, se heredó a sus descendientes. Cada vez que un descendiente de Adán y Eva nacía y sentía esta misma sensación de miedo, de inseguridad, se iba aumentando esta sensación. Imagínense cómo nosotros hemos recibido hasta ahora todas esas sensaciones de miedo, de sentimiento de culpa de nuestros antepasados. Piense si va a ser fácil o difícil solucionar eso, muy difícil, pero por lo menos ya sabemos algo importante, que es lo que estaba escrito en amarillo. Cuando yo asumo responsabilidad mirándome tal cual como soy, cuando no escapo de aquellas sensaciones que no me gustan, cuando trato de no mirarlas, se mantienen, se ven muy poderosas, muy grandes. Pero cuando la acepto tal cual como es y tomo responsabilidad a partir de ahí, entonces ya comienza una cura, una solución definitiva.
Pero para hacer eso no es tan fácil, porque nadie lo ha querido hacer a lo largo de la historia, excepto algunas religiones que han trabajado tal vez más en esa área más interna, algunos santos, algunos líderes espirituales en la historia. Debe haber habido alguien que pudo superar en algún nivel la sensación de miedo, estoy hablando, la sensación de ser siempre culpable, sentirse culpable, sentir que es insuficiente, esta sensación permanente en el ser humano es muy profunda, es muy profunda. Desde Adán y Eva hemos sentido miedo en nuestro interior. El miedo que heredamos de nuestros primeros padres está relacionado con la inseguridad, con la ansiedad, un profundo sentimiento de culpa, tristeza, falta de confianza en sí mismo y en los demás, apatía, ira, rabia consigo mismo, violencia como modo de escape, prepotencia, arrogancia. Y todas estas cosas surgen por esa sensación en nuestro interior de que algo está mal, señora Brigitta, algo está mal, no estoy tranquilo, no estoy en paz. Hay algo que siempre me hace sentir que no es correcto lo que estoy haciendo y necesito la aprobación de los demás. El ser humano siempre ha estado así, buscando la aprobación de los demás. Y como la otra persona también está mal, no aprueba al otro, porque él mismo no se aprueba internamente, también siente ese vacío y esa falta de afirmación. Vivimos en una sociedad donde todos nos sentimos muy inseguros internamente, con miedo internamente. De dónde viene eso? Viene porque perdimos a Dios. Dios era quien nos iba a dar esa sensación de paz y seguridad absolutamente en nuestro corazón, en nuestro interior. Mientras nosotros no volvamos a Dios profundamente, va a ser muy difícil que uno pueda sentirse en paz. A pesar de que decimos que Dios es la fuente de la paz y vivir con Dios es garantía de paz, tengo por otro lado que trabajar todas esas emociones que heredamos de nuestros antepasados, esa sensación de que yo tengo algo que no está bien, no está bien hecho, necesito, necesito sentirme en paz internamente. Entonces es un trabajo en el camino de la espiritualidad muy profundo, trabajar este tipo de cosas. Fíjense ustedes que estamos hablando de cosas que están muy relacionadas con nuestro interior, con nuestra vida espiritual. No estamos hablando de metas externas, ¿no? De testimonio, de recaudación de fondos, que hay que hacerlo siempre. ¿Se dan cuenta la diferencia que estamos hablando de nuestra vida interna, muy profundo? Chequeando internamente nuestra naturaleza, cómo quedó después de la caída del hombre. ¿Cómo podemos nosotros generar o hacer algún movimiento interno que nos permita liberarnos de esa sensación tremenda de miedo y de falta de paz interior? Ciertamente, Lucifer alimentó el sentimiento de miedo e inseguridad de Adán y Eva, producido por la conciencia misma de Adán y Eva. Fíjense que la conciencia fue la que les hizo sentir, como dijimos, esta sensación de extrema, de alarma, de que algo muy malo hicieron. Seguramente Lucifer alimentó todavía más esa sensación, distanciándolos a través de esta acción prematura que tuvo Adán y Eva, distanciándolos cada vez más del corazón de Dios. Lo más grave aquí, querido hermano y hermana, lo más grave, por un lado, señora Brillita, es que ellos cometieron una acción fuera de inmadura, antes de tiempo, pero lo más grave es que los distanció de Dios, se distanciaron de Dios. Esto es lo más grave de lo grave, porque si yo cometo un error e inmediatamente me aparto de Dios, veámoslo así directamente, mejor con Dios, me aparto entonces no tengo cómo volver a Dios, porque he generado una distancia hacia Dios internamente. He creado una imagen negativa hacia Dios internamente. Entonces no puedo volver a Dios. Ese es un punto muy trágico con la caída de Adán y Eva. Si Adán y Eva hubieran tenido, por lo menos, hubieran mantenido su corazón conectado con Dios, sin haber cortado tan drásticamente su relación con Dios, entonces
en esa relación todavía había esperanza de que ellos tomaran responsabilidad. Pero inmediatamente ellos sintieron miedo, de alguna forma, se llenaron de miedo, de terror, y vieron a este ser que es la fuente del amor como alguien que es tremendamente vengativo y peligroso para su propia existencia, Adán y Eva. Se escondieron de Dios. Tuvimos miedo de ti, le dijeron. En su mente, Adán y Eva alimentaron seguramente por la influencia espiritual de Lucifer, alimentaron ese miedo hacia Dios y se distanciaron. Porque para Lucifer, una cosa es hacerlo caer y la otra cosa es alejarlo definitivamente de Dios. Si una persona cometió un pecado en este mundo actual, cometió un pecado grave, pero si siente la presencia de Dios, se siente que Dios lo ama, entonces se cura rápidamente, porque siente la presencia de Dios. Es decir, el pecado es una cosa, pero la presencia de Dios, la unidad con Dios, sentir que Dios me perdona, que Dios me ama, a pesar de, produce un camino de retorno rápido. Entonces, para Lucifer una cosa es hacerlos caer y la otra también, igual de importante, es alejarlos de Dios en su corazón. Y lo logró. Lucifer se alejaron de Dios y tuvieron miedo de él. ¡Pum! Cerró el círculo, Lucifer. Cerró el círculo. Cumplió su finalidad, alejándolos de Dios. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿quién te enseñó? Por eso yo saco esta conclusión, señora Brillita, de que Lucifer contribuyó para alimentar el miedo hacia Dios, porque Dios le pregunta a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Significa que Lucifer estaba en su mente hablando y diciéndole, mira, Dios se va a enojar mucho por lo que hicieron. Cuidado, Adán y Eva, porque ahora sí que Dios se va a enojar. Esto denota, cuando Dios le dice quién te enseñó, denota que estaba muy claro que Lucifer contribuyó para que Adán y Eva sintieran resentimiento. ¿Qué hora es, señora Brillita? No tengo reloj acá. ¿Alguien tiene hora? ¿Me pueden decir la hora? Porque si salgo de aquí se corta mi transmisión. 45. Ya, muchas gracias. Entonces, denota que el miedo de Adán y Eva hacia Dios fue manipulado y potenciado por Lucifer. La manipulación de miedo en los demás o del miedo en los demás para conseguir algo a cambio tiene su raíz en la manipulación que hizo Lucifer del miedo de Adán y Eva y sus descendientes. Esto es muy poderoso. Porque lo que hicieron Adán y Eva quedó como un modelo para sus descendientes. Todo lo que sucedió en el jardín del Edén quedó como un modelo para los descendientes, para nosotros. Nosotros aplicamos las cosas que heredamos de forma automática a través de la tradición. Se ha venido repitiendo el proceso de la caída y el miedo se tornó una manera de inducir a otras personas también a hacer algo. Existe una línea muy fina entre una advertencia o motivación para motivar a alguien y el miedo. Eso lo vamos a ver rapidito. ¿Cómo podemos saber si estamos solo advirtiendo a alguien o motivándolo o empujándolo sobre algo importante que debe realizar o estamos utilizando el miedo como método para conseguirlo, querido hermano y hermana? Yo toco este tema porque yo no quiero tener miedo, señora Brillita. No quiero tener miedo. No quiero sentir miedo por una persona en particular, por un líder en particular. No quiero que en mi corazón surja el miedo, por lo tanto el miedo me hace cohibirme, intimidarme, y por eso voy a hacer algo. Yo no quiero eso. He descubierto que yo tengo naturaleza original y puedo hacer algo porque lo comprendo, porque entiendo su importancia. No quiero que me induzcan por el miedo, nadie. No quiero sentir miedo, ese es mejor en términos generales. No quiero sentir miedo de nadie. Quiero respetarte por tu capacidad de expresar una idea, por tu inteligencia, por el amor que tienes, por tu cualidad, por tu don en particular, pero no por tenerte miedo. Nosotros no fuimos creados para tenerle miedo a nadie en las relaciones, señora Brigitte, en la relación con otros. Jamás. Dios no quiere que le tengamos miedo y por lo tanto por el miedo yo sigo a Dios. Jamás. El miedo debería ser
motivo de obediencia a alguien, jamás. Yo no quiero tener miedo a las personas, quiero arrancar el miedo, ese miedo ancestral. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si yo mismo no estoy usando el miedo para motivar y mover el corazón de alguien? Mire, el punto de mover a través del miedo es una herramienta que se puede usar maligno, no voy a decir maligno, iba a decir maligno, pero bueno, no lo vamos a tomar de esa forma. Se ha aprendido este método para mover porque mueve rápidamente. Como es algo que quedó ya arraigado en la naturaleza humana, ese miedo de morir, recuerden que la raíz del miedo es miedo a morir, entonces mueve rápidamente. Si yo utilizo una táctica de colocar miedo en el corazón de alguien, lo muevo, debido al miedo psicológico histórico del ser humano. Sin embargo, ese método es de corta duración, dura poco, siempre hay que estar otra vez insistiendo en otro miedo, y no produce libertad de la mente original. Nos tornamos condicionados al miedo, fíjense ustedes, pasivos, con más miedo y con falta de espontaneidad. Esa es la consecuencia de mover a través del miedo. Eso yo lo coloco para mí mismo. Si yo busco el método del miedo, dar miedo, la gente hacerla sentir que va a morir, que las cosas van a salir muy mal, por lo tanto la sensación de miedo, como tiene su raíz en la sensación de morir, si estoy moviendo la masa, si estoy moviendo a la gente usando el miedo, tiene esa cualidad, que no es de largo plazo. No estimula, la gente se cohíbe porque el miedo impide que seas espontáneo, naturalmente, el miedo impide que seas espontáneo, estás siempre a la defensiva y te tornas pasivo. Es una masa de personas que hay que empujarlas siempre con el mismo método, una vez que ya uno se acostumbró a este método. En cambio, mover a través de los corazones, a través de la empatía, con paciencia, respetando el tiempo de cada uno, respetando la individualidad de cada uno, la estructura psicológica de cada uno, imagínense aquí qué importante, la estructura psicológica de cada uno, nos saca del círculo del miedo y nos lleva a un nivel de comprensión mutua muy diferente. El ser humano fue creado para ser feliz a través de desarrollar su propio carácter original sin miedo. Entonces, el segundo método es, si yo necesito mover el corazón de una persona, necesito considerar todos estos puntos. La estructura psicológica de la persona, el tiempo que tiene la persona, el punto de vista que tiene, la manera de ver las cosas. Eso va a demorar más tiempo, obviamente. No voy a poder traer un resultado rápido, pero va a ser algo de calidad o de cualidad más adelante. La persona va a estar bien, la persona va a descubrir su propia naturaleza original y va a ser libre. El miedo quita la libertad, la paz interior trae libertad, por lo tanto, lo contrario. Así como dice en Juan 4:18, fíjense ustedes lo que dice Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Tanto el que empuja por el miedo, él mismo siente miedo, por eso es una herramienta que él mismo experimenta, sintiendo miedo. Cuando yo me he movido a través del miedo, utilizo el método del miedo para dar miedo a otros. Es una cadena que no ha parado, no ha parado su método, su metodología. La Madre Teresa dice, la vida sin amor no vale nada. La justicia sin amor te hace duro. La inteligencia sin amor te hace cruel. La amabilidad sin amor te hace hipócrita. Y la fe sin amor te hace fanático. Entonces, al final volvemos al mismo punto de todas las cosas, ¿no? Dios es la fuente del amor, de la bondad, de la verdad. Y solamente con esa fuerza, solamente con esa experiencia de, de que me entienden,
¿ah? Y de que reconocen mi carácter, mi personalidad, es que yo voy a moverme con alegría. ¿Cómo mover los corazones de las personas con alegría? Ese es el gran desafío de todas las religiones. Fíjense ustedes que las religiones cristianas, en su 99,999%, utiliza el miedo del Antiguo Testamento, cuando Jesús cambió completamente la estructura del Evangelio. Todo el Antiguo Testamento mueve la masa con el miedo de un Dios castigador. Cuando Jesús cambió completamente 180 grados la comprensión de Dios, completamente. Perdona 70 veces 7. Eso va en contra de todo lo que se enseñó en el Antiguo Testamento. Pero los cristianos, las iglesias cristianas especialmente, utilizan en sus sermones todo lo que es el Antiguo Testamento que ya no sirve como modelo del bien. El modelo del bien es simple. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, y asimismo, igualmente amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de la ley de los profetas. No hay miedo, querido hermano y hermana, en el Nuevo Testamento. Jesús resumió todo en un amor bondadoso, un amor misericordioso. Es el resumen de eso, pero no se enseña. ¿Por qué? Porque externamente no mueve tan fácil. Porque nosotros ya hemos heredado la tendencia de movernos a través del miedo, entonces es desconocido, incluso para sí mismo, para el propio pastor que predica. Es un proceso inimaginable. Moverme por el miedo, por la motivación original de ser amado y moverme a través de esa sensación. Ellos mismos no experimentaron eso. Lo que enseñó Jesús básicamente fue practicado por algunos santos, querido hermano y hermana, que aparecieron en la historia cristiana, algunos santos, que tuvieron que ir en contra de todo el sistema eclesiástico que siguió la ruta del Antiguo Testamento. Y algunos santos se rebelaron enseñando que el amor de Cristo es lo más importante. Pero el amor de Cristo no mueve tan rápido, señora Brillita, como el miedo. El miedo te hace inclusive hacer cosas que con amor no las harías tan fácilmente. Porque el amor es empático, el amor espera a que tú respondas con alegría. Tiene que esperar. El amor es paciente, dice la Biblia. El amor es paciente. El amor tiene que tener paciencia. Pero este otro método es rápido, porque el terror me hace hacer o responder. Fíjense ustedes cómo es. Con esto termino, me lo digo a mí mismo. Busque la paz en su corazón y no permita que nada ni nadie perturbe su corazón. Querido hermano y hermana, no permita que nadie llegue con miedo a su casa y le transmita miedo y que usted comience a sentir agonía en su corazón. No lo permita. Yo no permito a nadie que entre en mi casa, y me refiero internamente, ¿no? A mi casa interna, a mi corazón, y llegue y me induzca miedo. Estoy contra eso. Javier, cierra. Está contra el miedo. Si alguien viene ahí a conversar conmigo y me quiere motivar a hacer algo induciéndome al miedo, lo voy a rechazar. Se lo voy a decir en la cara, no me hables de miedo. Convénceme con argumentos, con amor, con argumentos claros, porque en Dios todo es verdad. Cuando si voy a hablar de Dios, todo es verdad, todo, no hay falsedad en Dios. Háblame la verdad, convénceme con la verdad. Entonces, él o ella es obligado a absorber el contenido que me está transmitiendo con miedo, absorberlo y ver dónde está la lógica de eso para poder transmitirme lógicamente ese contenido. Va a tener que tener esa misión antes de simplemente recibir una orden y inducirme el miedo. La propia persona va a tener que digerir, degustar esta orden, esta dirección para entender dónde está el sentido de esto para poder transmitir el sentido de lo que tiene que hacerse, sin tener que recurrir al miedo para inducir a otro a hacer algo, señora Brillita. Eso lo digo para mí mismo. Esa es mi conclusión personal. Recuerde siempre que Dios es sinónimo de amor,
es sinónimo de paz y de bondad, no de miedo. Dios no es alguien que utiliza el miedo para poder mover a la gente. Entonces, es una época muy importante ahora en que nosotros podemos explorar este asunto del miedo y ver si nos estamos moviendo tal vez solo por miedo de que me puede pasar algo, por un castigo. Eso viene de allá, ancestral, eso viene de la época de Adán y Eva, ¿no? Y eso no es correcto. Yo necesito tener capacidad para mover a través del amor verdadero. Entonces, ese tema, querido hermano y hermana, es un tema muy profundo, es muy profundo. Si usted lo analiza con sinceridad dentro de sí, se va a dar cuenta que siempre nosotros necesitamos tener miedo de algo para poder movernos. Siempre está el miedo entre medio. O siempre estoy usando el miedo, la advertencia del miedo, para poder motivar a otros. No hemos experimentado una organización, no ha existido una organización religiosa que se haya movido pura y solamente con el amor. Porque como dije, el amor es paciente, todo lo cree, todo lo soporta. El amor no se enorgullece, no se irrita. Entonces va contra mi propia naturaleza, porque yo me irrito, yo no soy paciente. Es decir, si yo quiero crear una organización que practica el amor, yo mismo tengo que cambiar desde mi raíz. No tengo tiempo de cambiar tan profundamente. Mejor aplicar lo que ya somos, ¿no? Todos nos movemos, yo me muevo por el miedo, usted tiene miedo, le induzco más miedo y así nos movemos hacia adelante. Pero hay que cambiar por lo menos eso. Si a uno le gusta el miedo, que lo muevan por el miedo, cada uno vaya por donde siente que está más cómodo, pero para mí no lo acepto en este momento. No acepto que alguien me produzca miedo en mi corazón, porque eso impide que pueda brotar dentro de mí mi yo original. El yo original brota cuando el ambiente es maravilloso, la flor se abre, una flor se abre, el hermano Edgardo trabaja con planta, la planta se abre solo cuando el sol está bien, el clima está bien, se abre sus pétalos, ¿no? Y puede brotar su fragancia y luego llegan las abejas, polinizan la flor, y es todo un proceso natural dentro de un ambiente de armonía. Las flores no crecen así si usted las golpea y las obliga a abrirse naturalmente. Todo funciona naturalmente. Nosotros también, nuestro corazón es igual, ¿no? Nosotros podemos movernos bien, sanamente, profundamente, cuando estamos en paz y nos sentimos bien internamente. Muy bien, querido hermano y hermana. Entonces, con esto termino este tema. Después vamos a ver otro, creo que lo vamos a compartir también mañana o pasado mañana también, sobre qué es la libertad y qué es la paz interior. Son temas que podemos nosotros reflexionar para nuestra vida interna también, muy importante. Edgardo, ¿puede orar, hacer oración? Por favor, y terminamos. ¿Se escucha bien? Sí, Ya. Muy buenos días, Padre y Madre celestiales, Padre verdadero del cielo y la tierra y la humanidad. Padre, queremos dar las gracias por este día, Padre celestial de Jondoqué. Especialmente, Padre, queremos orar por el gran esfuerzo que nuestra Madre verdadera está realizando en este periodo y por este importante periodo que viene, Padre, hasta el 13 de abril. Queremos estar conectados, Padre, conscientemente de este año 2025, que es un año muy importante para su historia. Queremos sentir realmente, Padre, que usted está guiándonos, que nuestro Padre verdadero está trabajando en el mundo espiritual para liberar y bendecir a todos los antepasados, que todo lo que se puede hacer aquí en la tierra, Padre, estamos juntos a nuestros padres verdaderos y oramos cada día, Padre Celestial, para establecer las condiciones que puede más y más liberar a todos sus hijos e hijas. Padre, muchas gracias porque tenemos esta oportunidad, porque sabemos, padres, y conocemos
el principio vino, conocemos su verdad. Y oramos, Padre, para que también usted pueda guiarnos, para poder ser canales e instrumentos de su amor. Y de esta forma, Padre Celestial, establecer el reino de los cielos aquí en la tierra y en el mundo espiritual. Padre, por favor, guíenos para que este día sea un día maravilloso. Sabemos que cada momento que tenemos en esta tierra, Padre, es tan precioso que podemos hacer cosas por los demás, que podemos vivir una vida sincera, verdadera. Y Padre, que cada día podamos establecer las condiciones sobre las cuales también el buen mundo espiritual puede trabajar. Padre, muchas gracias. Sabemos que nuestros hermanos y hermanas también están trabajando, especialmente oramos por la segunda generación, Padre Celestial, para que pueda heredar el fundamento que la Madre Verdadera está estableciendo, para que podamos nosotros también establecer una victoria a nivel no solo individual ni familiar, sino también a nivel tribal, que podamos de alguna forma, Padre Celestial, también estos 3 años que restan, estar sumamente conectado, Padre Celestial, hasta el año 2027, para que el segundo curso que la Madre Verdadera estableció realmente llegue a ser una gran victoria. Padre, muchas gracias por este Hondoqué que nuestro presidente Javier Sierra ha compartido, que podamos vivir libres, Padre Celestial, de ser personas que puedan compartir su verdad, que puedan compartir su amor, que podamos traer realmente, Padre, buenas condiciones y podamos así también orar por nuestra nación, Padre Celestial, como oramos por Corea, como oramos por el mundo, Padre, para que todos juntos realmente podamos ser victoriosos. Quiero ofrecer esta oración en mi nombre, Edgardo Hernández, miembro de una familia central bendecida. Yo. Ay, que tengan un buen día. Buen Muchas gracias. día. Muy buen día. Muy buen día. Buen Muchas día. Ah, gracias. Muchas gracias, señor Javier. Que estén bien, de nada. Buen día.